Buenos días, bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por conectarse a esta reunión que organiza la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. En estos espacios regularmente socializamos buenas prácticas, resultados de investigaciones y presentación de publicaciones. En este sentido, hoy presentaremos el libro COIL Paso a Paso con Buenas Prácticas y escucharemos la palabra de sus autoras, la doctora Marisol Zipagauta Moyano, profesora asociada a la Maestría en Educación en Uniminuto Virtual, Colombia, y a la doctora Adriana Castro Camelo, integrante del equipo de internacionalización de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede virtual en el programa de educación. A quienes, por supuesto, les agradecemos que hayan podido hacerse un espacio en su agenda para acompañarnos en este espacio y socializarnos, por supuesto, su experiencia. También quiero darle la bienvenida a quien hoy nos acompaña en calidad de moderadora, María Agustina Pavón, de la Dirección de Educación Virtual en la Universidad de Belgrano, a quien enseguida le cederé el espacio. A la audiencia le informo que luego de la presentación de las autoras habrá un espacio para preguntas. También les invitamos a postear sus comentarios o preguntas en el chat, que desde la administración estaremos atentos a sus posteos. Ahora sí, le cedo el espacio a Agustina para que les comparta el perfil internacional de nuestras dos conferencistas invitadas. Adelante, Agustina. Perfecto, muchas gracias, Estela. Voy a, compartirles el perfil, primero de la doctora Marisol Zipagauta Moyano, que es postdoctora en Currículum, en Innovación Pedagógica y Formación del CENIT México, estancia postdoctoral con la Universidad de Distancia de Madrid, España, doctora en Educación por Nova Southern, Estados Unidos de América, magíster en Administración de Instituciones Educativas en ITES México, comunicadora social periodista en Uniminuto, Colombia, miembro de la Comisión Gestora del Plan Decenal de Educación de Colombia, realizadora del Jeffer y programa educativo disponible en YouTube, conferencista, ponente, formadora y profesora invitada en universidades de Estados Unidos, América Latina y Europa, autora y evaluadora de libros, capítulos de libros, artículos científicos, proyectos de investigación, líder de GEITIC, Grupo de Estudio de Investigación de Educación, Innovación y Tecnologías de la Información y Comunicación. También es asesora metodológica en Collaborative Online International Learning, COIL, para universidades nacionales y extranjeras, y consultora en educación virtual y a distancia en educación superior. Me gustaría también compartir el perfil de la doctora Adriana Castro Carmelo, doctora en Estudios Regionales de la Universidad Autónoma de Chiapas, México, magíster en Comunicación, Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, docente de investigación de maestría y doctorado con experiencia en el desarrollo de proyectos pedagógicos, comunicativos y educomunicativos en programas de maestrías virtuales y presenciales, directora de tesis de maestría y doctorado en distintas universidades nacionales y extranjeras, competencias específicas en producción científica como resultados de proyectos de investigación relacionados con TIC en ambientes de aprendizaje, educación virtual, vida cotidiana y estudios regionales en ambientes educativos, evaluadora de material educativo intermedial, transmedia y mediado por TIC. También forma parte del equipo de internacionalización de la Corporación Universitaria de Minuto de Dios, Uniminuto, que es la sede virtual en el programa de educación, y ha compartido conferencias y talleres sobre aprendizaje colaborativo internacional en diversas universidades también nacionales y del extranjero. Publicó artículos y capítulos de libros en inglés, en español, relacionados con tecnologías aplicadas a los diferentes espacios de educación, incluyendo gamificación, perspectivas de la educación virtual en el contexto americano y entre otros. Por último, evaluadora de artículos y capítulos de libros de diversas revistas
indexadas nacionales e internacionales, por lo cual contamos con dos expositoras de vastísimo conocimiento para poder disfrutar de la exposición que van a realizar a continuación. Entiendo, Marisol, ¿vas a exponer primera o no? Uno y No, uno. comienzo. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, Pueden comenzar. Adriana. muchísimas gracias. En este momento estoy intentando compartir la presentación, pero me dice que no tengo el permiso. Pero Yo estás... ya lo tengo, Adriana. Si quiere Ah, ¿Sí yo, puedes compartirla? a ver, yo le pasé no, permiso de coanfitriona. Sí. me, a ver, ¿Y por qué no me dejan? no, ahora no, lo tenía y ahora no. Mm, ¿No lo me, tienes? No, me dice que tampoco tengo A permiso de ver, compartir. minuto. Pero no sé por qué. ahora, parece que ahora sí. A ver, ahora sí, ya. Gracias, ¿Lo Estela. lograste? Ah, Ok, sí, Sí. pudiste. ok. Bien, bueno, vamos a comenzar después de esta presentación. Vamos a hablar hoy precisamente de el ejercicio de escritura de un libro que denominamos, bueno, en la presentación lo llamamos diferente, pero en realidad es COIL paso a paso con buenas prácticas. Le llamamos buenas prácticas por muchas razones, porque todas las personas que hemos estado de alguna manera involucradas en el proceso de realizar COIL, comprendemos la importancia del fomento de la colaboración internacional, que desarrolla unas habilidades culturales en donde los estudiantes aprenden a comunicarse, a colaborar con otras personas de otras culturas, y esto lo hace esencial en un mundo que es cada vez más globalizado y que la distancia permite que se puedan realizar estos procesos. También porque la integración de la tecnología y el aprendizaje activo ayudan a que haya una flexibilidad en esa forma de aprender, en esa forma de comprender el mundo con estos nuevos aspectos sociales y culturales que estamos viviendo hoy en día para lograr una interdisciplinariedad. Entonces, al unir todas estas características que tiene el aprendizaje colaborativo, decimos que se llevan a cabo buenas prácticas. Entonces, la idea de este libro que ahora queremos difundir a nivel internacional es precisamente dar a conocer cómo es el proceso de tener estas buenas prácticas a partir del aprendizaje colaborativo, a partir de la experiencia de la doctora Marisol haciendo COIL y de mi experiencia apoyando al grupo de internacionalización de la Universidad Minuto de Dios. Y bueno, aquí precisamente comenzamos con la explicación de cómo llevamos a cabo este proceso. Adelante, doctora Marisol. Gracias. Bueno, vamos a darles un pequeño índice de cómo vamos a trabajar hoy, contándoles esta experiencia, como bien lo decía Adriana, de COI. Les vamos a hacer una breve introducción, les vamos a contar las generalidades del proyecto, cómo surgió este proyecto, porque surgió de un proyecto de investigación. En Uniminuto, aquí en Colombia, tenemos, como en todas las instituciones de educación superior, un área especializada en el tema de investigación y hacen una serie de convocatorias cada año y justo el año pasado le apostamos a la convocatoria de publicaciones. Como ya venía yo con la experiencia, como bien lo mencionó Adriana, dije, bueno, es momento de materializar todo ese capital intelectual de formar profesores y de hacer COI, de implementarlos, porque ese ha sido tal vez uno de los valores más significativos de este hijo de Adriana y yo, la experiencia de haber hecho COI, de vivir el COI. Luego les comentaremos los objetivos del proyecto como tal, qué metodología empleamos, vamos con unas conclusiones y vamos a dejar unas preguntas para la reflexión, para todos los que están acá y todos los que nos verán también en diferido. Así es que desde ya les enviamos un saludo especial, porque yo sé que aquí hay personas de diferentes países, pero luego también cuando se suba esta conferencia, o mejor, este diálogo al sitio de la red, nos verán de otros países. Adelante, Adriana. Bien, a partir de lo que nos cuenta Marisol,
En la Universidad Minuto de Dios, digamos que el proceso de realización de COIL estaba a cargo de Marisol, pero de una manera empírica y porque ella le nacía hacer este tipo de prácticas. Digamos que era poco conocido hasta hace unos años que comenzamos con este proceso, pero ella empezó a contactar universidades, empezó a contactar personas que pudieran realizar este tipo de prácticas y empezar a hacerlo, como les digo, de manera empírica, por curiosidad, porque la curiosidad siempre lleva al investigador a que se materialicen esos procesos que uno quiere tener, ¿verdad? Entonces, empezamos a notar que ya con el paso del tiempo ya se había hecho una cantidad de coil y dice Marisol, bueno, tenemos que llevar esto como al papel, o sea, no podemos dejarlo solamente en que se hace la práctica y ya. Y empezamos a pensar en cómo es el proceso desde cero, ¿verdad? Nos empezamos a dar cuenta que estamos en un mundo completamente globalizado, interconectado, donde la facilidad para comunicarnos a distancia es mucho más fácil que hace unas décadas atrás. Y pues en este contexto, el COIL se presenta pues como una herramienta que es fundamental para que nosotros podamos tener un ambiente de educación más diverso, multicultural sobre todo, donde le apostemos a conocer nuevas culturas, nuevas formas de ver la escuela, de ver cómo se llevan a cabo diferentes prácticas, pero sobre todo de conocer cómo puede ser un aprendizaje colaborativo a distancia, que es algo en este momento innovador, pero así como es innovador, va reformándose para que siga siendo aún más innovador con el tiempo. Ya después, obviamente, la pandemia aceleró todos estos procesos y ya, pues el COIL nos contribuyó a desarrollar diferentes competencias interculturales. Y ya después de que Marisol había realizado 8 COIL, que yo empecé a formar parte activa del equipo de internacionalización, dijimos, bueno, vamos a escribir nuestras experiencias, pero para ello necesitamos armar un proyecto que nos pueda dar toda la información que nosotros necesitamos y que nos colabore en la escritura de un proyecto para que podamos mostrarle a quien quiera leer nuestro libro cómo se planea un COIL, cómo se lleva a cabo un COIL y qué se hace después de un COIL. Entonces son como 3 pasos fundamentales por los cuales tuvimos diferentes procesos de investigación para poder llegar al producto que tenemos. Y ya el siguiente paso se los comenta Marisol. Bueno, como bien lo mencionó Adriana, esa curiosidad y el haber hecho COIL, pues en esa época cuando yo estaba como directora del Centro de Excelencia Docente, ya lo mencionó en parte Adriana, comenzamos con 4 COIL, casi que de forma empírica. Hoy en día, en Uniminuto, en Colombia, yo creo que ya llegamos a unos 450, 500 COIL, o sea, el incremento de implementar esta metodología ha sido realmente exponencial. Uno de los factores, como bien lo mencionó Adriana, fue la pandemia, porque todos encerrados, no podíamos salir, y COIL nace como una estrategia, metodología técnica, como le quieran llamar, para que la movilidad no se detenga en las instituciones, sino que a pesar de que estemos encerrados, pues es una posibilidad para no solo movilidad, sino también para el intercambio cultural, para el fortalecimiento en cualquier área del conocimiento con el aprendizaje colaborativo. Documentar esto nos permitió a nosotros entender la importancia de lo que significa trabajar con otros países, con otras culturas, con otras áreas del conocimiento, porque hay algo muy importante en COIL. Para quienes no conocen la estrategia, simplemente les menciono una descripción muy sencilla. Es una gran actividad dentro del desarrollo normal de un curso, una actividad colaborativa que se hace con universidades del extranjero. 2, 3, hasta 4 universidades hemos tenido esa experiencia de hacerlo directamente en Uniminuto. Entonces, documentar estas prácticas nos permitió, como les digo, entender la importancia del aprendizaje colaborativo internacional en línea, cómo este aprendizaje logra que los estudiantes fomenten sus competencias interculturales, que quizás es el objetivo principal de COI. ¿Y por qué escribir un libro? No encontramos, por lo menos no lo hemos encontrado,
en español, básicamente no hemos encontrado un libro que nos ilustre sobre el paso a paso de un COI. Inicialmente, cuando comenzó el proyecto, yo hablaba cuando formaba, y aún lo sigo haciendo, justo hace 15 días estuve en Yopal, una región aquí en Colombia, una ciudad de Colombia, virtualmente, impartiendo una conferencia sobre COI. Entonces, eso también nos permitió pues avanzar y posicionar el tema de COIL. Cuando hablamos de COIL, entendemos, como les decía, ese fomento de las competencias interculturales. Y el escribir el libro significa para nosotros poner en las manos de quien quiera, porque además es un libro, estamos ya finalizándolo, es un libro digital, así que se lo haré llegar, por supuesto, a Estela para que nos ayude a difundirlo, porque de eso se trata, de hacer también gestión del conocimiento con lo que escribimos. Sí se encuentra mucha literatura, especialmente en inglés, en español no tanto como quisiéramos, por eso también un motivo muy importante para que nos aventuráramos a escribir nuestro libro sobre COI. Les decía que en el libro explicamos el paso a paso. Yo tengo 15 pasos con los que hago la conferencia, pero ya cuando empezamos a escribir nos dimos cuenta que podíamos también reducirlos o fusionar algunos. Pueden ser 5 pasos, pueden ser 3, 10, 15. Bueno, lo importante es que para nosotros, para Adriana y para mí, existiera una metodología que pudieran los profesores entender muy bien, desmenuzada, detallada, de cómo hacer un COIL con éxito. Claro, dentro de las buenas prácticas que logramos identificar y que agradecemos a todos los profesores que nos las compartieron, también esas buenas prácticas nos ayudaron a consolidar 9 pasos. Entonces nos quedamos en 9 pasos en nuestro libro. Pero como les decía, pueden ser 5 o 10, 15, no, pero decidimos esos como para mirar el detalle de la metodología. Adelante, Adriana. Bien, entonces, ya cuando estábamos pensando en cómo íbamos a trabajar el libro, nos propusimos un objetivo general que era precisamente elaborar esa publicación académica de carácter formativo, no tanto de carácter investigativo, porque la investigación se llevaría a cabo durante el proceso, pero la idea era como mostrar cómo se puede hacer ese proceso, obviamente a partir de la investigación, pero queríamos que fuese de carácter formativo sobre el aprendizaje colaborativo en línea, que pretendiera mostrar cómo esto podría ser una práctica pedagógica, intercultural y que le aporta la internacionalización del currículo en educación superior. Entonces, para ello, escogimos 3 objetivos específicos que tienen que ver precisamente con los 3 momentos que les mencionábamos anteriormente sobre cómo se hace COIL, porque digamos, en el proceso que yo estoy llevando ahorita en internacionalización, escogemos unos profesores y les decimos, tú vas a hacer COIL con esta universidad, se preparan los profesores con los profesores de la otra universidad y llevan el proceso. Pero lo que hay antes de eso, no lo saben los profesores, ¿sí? ¿Qué es? Es tener los convenios con otras universidades, mirar cómo le aporta esto a la internacionalización del currículo, hablar con las universidades, ponerse de acuerdo con las universidades para finalmente escoger el profesor. Luego se hace el COIL, pero ¿qué pasa después de que se hace el COIL? ¿Se hizo y ya? No, hay que hacer una sistematización, hay que hacer una evaluación, qué nos faltó, qué se pudo mejorar, definitivamente que está muy bien para seguir implementándolo. Y esos 3 objetivos que nos proponemos tienen que ver con esas 3 partes de los pasos. Por eso fueron los 9 pasos, que Marisol los tenía planeados en 15, pero decidimos como unirlos, primero para que fuera un poco más comprensible y para que también las personas que lean el libro digan, ah, bueno, no es tan difícil. O sea, si ya tenemos un proceso de internacionalización hecho en la universidad, lo podemos llevar a cabo. Entonces, lo primero que hicimos fue realizar una revisión de la literatura sobre qué era el aprendizaje colaborativo en línea. Y como nos dijo Marisol, había información teórica, sobre todo en inglés, porque los primeros COIL aparecieron en Estados Unidos, en Europa, pero ¿qué hay en Latinoamérica? ¿Qué hay en Colombia específicamente? No había mucho. Entonces, bueno, comencemos a mirar esa revisión literaria. Luego, seleccionamos algunas buenas prácticas, que así lo llamamos, porque hicimos un panel con 4 internacionalistas
expertas en currículo, en internacionalización del currículo, y nos comentaron cómo habían sido sus prácticas. Y luego analizamos los resultados de algunas encuestas de percepción con estudiantes y con docentes acerca de cómo había sido la práctica del COIL. Y de aquí dijimos, bueno, COIL tiene un pre, un durante y un post. Y así hicimos los pasos, que ya más adelante se los va a explicar la autora intelectual de los pasos, Marisol. Adelante. Bueno, luego de estos objetivos, como bien lo mencionó Adriana, lo que queremos con el libro es, aparte de explicar el paso a paso, es que vean los profesores que no es una estrategia difícil de implementar y que sí aporta muchísimo a temas como la internacionalización del currículo. Nosotros hablamos de internacionalización de la investigación, hablamos de la internacionalización de la proyección social, de la internacionalización del currículo, y COI es una de las estrategias más viables que se pueden desarrollar. Primero, porque no se necesita dinero, en absoluto. No se necesita tampoco un convenio entre las universidades, simplemente la buena voluntad de las universidades o de los profesores que quieran hacer COI. Y tercero, los estudiantes tienen una experiencia internacional junto con sus profesores sin mudarse al extranjero. Eso para nosotros ha sido muy importante. Yo creo que también el crecimiento que ha tenido Uniminuto en COI, pues como se los mencionaba, ha sido fundamental para aportar a temas de movilidad y de internacionalización. Hicimos un mapa de ideas también dentro de todo el proceso investigativo que hicimos junto con Adriana. Partimos de una idea creativa como el aprendizaje colaborativo en línea ayuda a generar dinámicas para fortalecer las competencias interculturales de profesores y estudiantes. Y es que este es el principal objetivo de un COI, el fomento de las competencias interculturales. Tenemos unas experiencias maravillosas de los profesores, a veces hasta jocosas también de lo que ha pasado con COI, de esos grupos de amigos que quedan después de hacer COI, porque han podido interrelacionarse con colombianos y mexicanos, colombianos y argentinos, colombianos y peruanos, colombianos y personas de Países Bajos, porque algo importante, y lo destacamos en el libro, es que COI no tiene barreras ni de tiempo, ni de idioma, ni de espacio. Y lo hemos podido hacer. Hemos tenido esas experiencias que les acabo de mencionar. Una idea original, cómo un libro sobre COIL facilita la implementación de esta estrategia como aporte a la internacionalización del currículo. Pueden existir guías, pueden haber videos, pero un libro como tal, pues Adriana y yo no lo encontramos, así es que creemos que es inédito, por lo menos en español. Y es una forma, como les decía, de ayudar y aportar a la gestión del conocimiento en temas de internacionalización que son tan importantes para las universidades hoy en día. Eso se convirtió en un factor, por lo menos aquí en Colombia y sé que en las otras universidades en otros países también, un factor que los ministerios de educación, las secretarías de educación le prestan muchísima atención. ¿Cómo es que sus estudiantes de pregrado y posgrado pueden relacionarse con otros, pueden insertarse en un mundo global e hiperreconectado y poder trabajar de esta forma y aprender? Entonces yo creo que eso ha sido fundamental en nuestro libro, es fundamental en nuestro libro, hacer ver la importancia de estos procesos basados o a partir de un aprendizaje colaborativo con la excusa de trabajar en un área del conocimiento. Como les decía, aquí no hay barreras de tiempo, ni de espacio, ni de áreas de conocimiento. Se pueden combinar diferentes áreas de conocimiento. Medicina con ingeniería, derecho con educación. Y esas experiencias las contamos a lo largo del libro. Por eso también quisimos incluir esa idea original, porque consideramos que todas esas experiencias que los profesores nos han contado, pues han servido para que este libro se presente como una carta de navegación de quienes quieren implementar COL. Adelante, Adriana. Bien, entonces a partir de estas ideas que nos surgen, empezamos a crear la metodología. Como les dije, la metodología tenía una parte investigativa, una parte empírica que también nacía de la experiencia de nosotras en los lugares que estábamos ocupando en este momento, y ya la parte de la escritura. Entonces, quisimos hacer una revisión exhaustiva de la literatura sobre lo que había de aprendizaje colaborativo en línea y del currículo. Y a partir de esto, empezamos a ver qué parte del proceso de internacionalización es el COIL, ¿sí?
Entonces, para eso tendríamos que hablar de internacionalización del currículo y para eso tendríamos que hablar qué parte de internacionalización del currículo hace parte de internacionalización dentro del proceso de educación superior e irnos un poco más a fondo. No es solamente implementar una metodología porque es interesante, sino porque hay una estructura pedagógica detrás de todo esto que tiene que ver con la internacionalización en educación superior y cómo el COIL, el proceso de hacer COIL, le aporta a la movilidad y a los procesos de movilidad dentro del proceso de internacionalización. Y por qué esto es tiene un valor tan importante dentro del proceso de internacionalización. Entonces, empieza a hacerse visto, a mostrarse cuál es el valor agregado que tiene COIL, no solamente como una pedagogía, o como una estrategia pedagógica, sino también cómo le aporta a otros aspectos más administrativos dentro del proceso de educación superior y que además le aporta muchísimo a un proceso de acreditación, a un proceso de autoevaluación que se lleva dentro de una institución. Una vez revisado todo esto, o sea, no era solamente revisar la literatura, sino que había detrás para poder hablar de un contexto, poder decir de dónde surge el COIL, cómo le aporta, qué importancia tiene dentro de una institución universitaria. Empezamos a trabajar con las panelistas que nos cuentan sus prácticas, que nos cuentan cómo fue el proceso, que nos cuentan cómo es arrancar el proceso de internacionalización del currículo, que si bien es una tarea ardua, es sumamente satisfactoria cuando uno logra ver los resultados ya. Y cuando le cuentan a uno las experiencias. No todas las experiencias son excelentes, pero tampoco son malas. O sea, son experiencias finalmente que nos sirven para documentar y para poder trabajar en ello. Y precisamente de ahí hacemos un sondeo con estudiantes y docentes sobre cómo les pareció la experiencia de COIL. Definitivamente para los estudiantes es excelente, o sea, no hubo una sola respuesta que dijera, no, a mí no me gustó o tuve problemas con alguien. No, al contrario, era la experiencia de vivir de hablar con una persona de otro país, esto es algo que definitivamente nos llena de mucha satisfacción. Las docentes, las panelistas a las que entrevistamos, sí nos mostraban el detrás de cámaras y la tarea que había, la tarea y el compromiso tan grande que hay detrás de la implementación del COIL, pero con los resultados de los estudiantes nos damos cuenta que sí vale la pena seguirle aportando a la internacionalización del currículo y que esto también a su vez le aporte a los procesos de acreditación de un programa. Adelante, María. Como dato curioso, ahora que lo mencionaba Adriana, cuando tuvimos la oportunidad de conversar con las internacionalistas, porque fueron todas mujeres, invitamos también a hombres, pero bueno, no pudieron en esa ocasión acompañarnos en el panel. Pero como dato curioso, en el libro presentamos, lo podría yo llamar una reivindicación de las oficinas de asuntos globales y les voy a decir por qué. Por lo general, las oficinas de asuntos globales, de internacionalización, de relaciones internacionales en las instituciones de educación, sin decirnos mentiras, las asociamos a las agencias de viajes, porque ellas mismas lo decían. Entonces, de alguna manera, en el libro reivindicamos ese papel tan importante que tienen estas oficinas, como se llamen en la institución, como se llamen en la institución. Creemos que lo que ellas nos contaron y lo que ustedes podrán luego leer en el libro, pues es súper valioso, porque son casi que lineamientos, propuestas que ellas hacen, no solo para fortalecer el COIL, sino las otras formas de internacionalización o las otras estrategias que las instituciones de educación superior pueden fomentar y pueden capitalizar en sus instituciones para definitivamente darle la importancia que merece la internacionalización en las instituciones. Bueno, les voy a contar acá un poco cómo está dividido el libro. Tiene 3 capítulos. El primer capítulo es el contexto. Ya Adriana les ha hablado bastante del tema. En ese contexto, pues hablamos de lo que es la movilidad nacional e internacional, porque también tenemos una bonita experiencia. Esa sí es muy personal, de uno de mis estudiantes cuando hice algún no recuerdo en este momento qué país. Él quedó tan contento y yo dije, él tiene que ir en el libro. Definitivamente él tiene que ir en el libro. Pues claro, nos cuenta la experiencia, pero no
la experiencia vivida en institución de educación superior, sino en el colegio. O sea, aquí hubo una, no devolución, una evolución del COVID, llevarlo al colegio, empezar desde el colegio con estas experiencias. Y lo siguió haciendo. Lo más bonito de esa experiencia, pues aparte de comenzar en la secundaria, en el bachillerato, es que ese año, no recuerdo exactamente qué año fue, si fue 23 o 24, 2023 o 2024, él fue premiado como el profesor más innovador, solo por haber hecho el COI con sus estudiantes. Eso para nosotros fue muy interesante y por eso quisimos que estuviera también en nuestro libro, aunque el COI haya nacido, como lo mencionó en algún momento Adriana, bueno, en Estados Unidos y en programas de pregrado, ni siquiera posgrado, sino pregrado. Contar con esta experiencia de mi estudiante, pues es también un punto importante en el libro. Alianzas y convenios, contamos cómo es que a través de las alianzas y los convenios se puede hacer COIL, pero no necesariamente se requiera, no, se puede hacer sin convenio. Una apuesta también por el bilingüismo, la doble titulación entre las instituciones. Todo esto lo hablamos en ese primer capítulo del contexto sobre COIL, cómo nace, sus orígenes, cómo se fue desarrollando y llevando a diferentes países cuando nace en la Universidad del Estado de Nueva York, pero luego empieza a irse hacia Canadá, Latinoamérica, Europa, en fin. En el capítulo 2 vamos con esas buenas prácticas, que definitivamente es un capítulo súper interesante porque es la voz de los profesores que vivieron y que siguen viviendo la experiencia. Ellos lo dicen, después del primer COIL que hagan, ya quieren seguir haciendo COIL. Pueden parar, pero ellos siguen haciendo COIL, que les gusta y ven la importancia que tiene. Las teorías más influyentes, ahí nos pusimos en la tarea con Adriana de buscar quiénes eran los teóricos que hablaban no solo de COIL, sino de aprendizaje colaborativo, de la incorporación de la tecnología en el aula, del rol del profesor en estos temas de fomento de las competencias interculturales. ¿Quiénes han sido los exponentes más destacados? ¿Cuáles son las características de la metodología que logramos crear? Los beneficios de implementar COIL tanto para la institución como para el profesor, como para los estudiantes, y cuáles son esas experiencias significativas. Entonces, a lo largo del libro ustedes van a encontrar bocadillos de esas experiencias de la viva voz de sus protagonistas y también de lo que los estudiantes, como lo mencionó también Adriana, piensan o la percepción que ellos han tenido luego de haber hecho COI. El capítulo 3 son ya los 9 pasos, la metodología en sí, cómo comenzar. Aquí simplemente es un resumen, cómo a partir de una idea o de una lluvia de ideas se empieza a trabajar un COI, cómo se busca ese socio extranjero o socios extranjeros, qué se necesita, tanto recursos físicos como recursos digitales, la evaluación que hay que hacer de manera continua y documentar la experiencia. Esa parte de documentar la experiencia, siempre lo digo cuando formo en COIL, que es un valor agregado. No es indispensable que se haga, pero maravilloso que se haga, documentar la experiencia y es lo que siempre procuramos que los profesores lo hagan, documenten la experiencia, bien a través de una ponencia en el ámbito nacional o internacional o un artículo no de investigación. Bueno, podría ser de investigación cuando tenemos 50, 60, 70 calls, mirar cuáles son las tendencias y demás, eso se puede hacer, pero mientras tanto, esa pequeña experiencia, corta experiencia de haber hecho un call, pues la pueden documentar con un artículo de reflexión o un artículo de reflexión. Y los invitamos a los profesores para que no solo se queden con, y así lo hacemos, hacemos énfasis de esto en el libro, que no se queden solo con la experiencia, sino que la documenten. Miren ahora, ustedes nos están escuchando del 2019, cuando simplemente era unos inicios, un sueño, lo podemos ya ver materializado en un libro, a disposición de todos ustedes y de quienes deseen hacer COI. Esta frase que les dejo, el objetivo principal de la internacionalización es enriquecer la experiencia de aprendizaje al integrar perspectivas globales que promueven la diversidad cultural. Como les digo y les insistimos, el principal objetivo, no solo de COL, sino del libro en general, que también habla de temas de internacionalización, es el fomento de esas competencias interculturales con la excusa de trabajar en un área del conocimiento. Adriana. Adriana.
Sí, ya, tenía el micrófono apagado. Bueno, a partir de esto, entonces surgen unas preguntas para la reflexión que van en cada capítulo, ¿no? Al final de cada capítulo vamos dejando unas preguntas. Como bien lo decía Marisol, en el primer capítulo tenemos todo lo que tiene que ver con el contexto. Entonces, una de ellas es, desde su rol en la institución, ¿cuáles podrán ser los aliados más cercanos para desarrollar estrategias de internacionalización y cuáles serían? Entonces, lo importante es que el lector se pregunte, ¿tengo con quién trabajar un COIL? Me comunico con la Oficina de Asuntos Globales, voy buscando por mí mismo y luego le comunico asuntos globales. Esto es como una forma de hacer que el profesor comience con esa curiosidad por realizarlo, porque como dije al principio, la curiosidad comienza a hacer que nosotros tengamos diferentes procesos. Otro de ellos en otro capítulo es cómo puede la metodología COIL transformar la experiencia educativa de los estudiantes y de qué manera contribuye al desarrollo de competencias globales necesarias en un mundo cada vez más interconectado. Porque más que practicar la metodología o la estrategia pedagógica es ver qué nos aporta, cómo le aporta a la institución, cómo me aporta a mí como docente, cómo le aporta a mis estudiantes y cómo se fomentan esas prácticas interculturales que em, resultan siendo demasiado importantes para los estudiantes y también para uno como docente, para, como decía Marisol, para establecer redes entre docentes de diferentes países. Y finalmente, otra pregunta que queda para la reflexión es, ¿cuál considera que es el mayor desafío para implementar el aprendizaje colaborativo internacional en línea en la institución y cómo salir adelante? Porque desafíos se encuentran. Pero no es solo encontrarlos, es cómo los vamos a sacar adelante y cómo vamos a aprender de estos procesos y cómo nos vamos a autoevaluar de una manera muy objetiva para saber, para no rendirnos si no nos salió como esperábamos y al contrario, seguir avanzando en este proceso que es tan interesante y que por experiencia propia puedo decir resulta de una riqueza cultural global, de aprendizaje de herramientas, etcétera, que le puede servir muchísimo, muchísimo a las generaciones que vienen. Entonces, estas son las preguntas, digamos, las más relevantes dentro de todo este proceso, aunque en cada capítulo quedan 3 preguntas para reflexionar, para responder, para decir, bueno, vamos a seguir implementando este proceso. Y bueno, Bueno, como lo decías, Diana, pueden haber muchas más preguntas, claro, y como bien lo mencionaba, en cada capítulo tenemos una serie de preguntas, pero acá estaba también revisando mientras Adriana hablaba. ¿El libro va a ser digital? 100% digital. Ya estamos en las últimas, ya estamos mirando la portada, bueno, todos esos detalles. Tenemos un equipo fabuloso que quiere que el libro esté perfecto, entonces por eso tal vez así un poco el retraso, pero no, este año por supuesto que sale nuestro libro, con mucho gusto se los vamos a compartir por todos los canales que podamos, porque eso es lo que queremos, porque queremos que lo disfruten, que aprendan de él, que hablen, que dialoguen con nosotras también, con Adriana y conmigo a través del libro, porque no hay cosa más rica que dialogar con los autores, entonces esa es nuestra voz en el libro después de esta experiencia que hemos tenido sobre Cole y por supuesto que se los compartiremos. En el chat también les dejé nuestros correos electrónicos cuando quieran escribirnos, cuando quieran preguntarnos, ya salió el libro, pues ahí lo tendrán en primicia, se lo haremos llegar a Estela, por supuesto, y miraremos cómo más podemos hacer esta distribución y compartir este libro. Bueno, llegamos a las conclusiones. Les mencionábamos que un tema súper importante que tratamos en el libro es la interculturalidad, no solo con el aprendizaje colaborativo internacional en línea, sino con todas esas estrategias. Ahí también nosotros hacemos mención a lo que son las clases espejo, hacemos mención a lo que son las masterclass, las open class, a lo que es la, como les decía, internacionalización de la investigación, de la proyección social, todas esas estrategias que poco a poco las oficinas de asuntos globales pues van de alguna manera permeando en los programas académicos de pregrado y posgrado para que se le dé y se reivindique de verdad el papel de estas oficinas y de quienes laboran en ellas con temas de internacionalización. Esto ha sido un punto muy importante para cuando nos visitan, bien sea para ofertar un nuevo programa, para renovar el registro calificado, como
lo tenemos aquí en Colombia, un programa, o para todos esos procesos de acreditación de alta calidad de los programas o de las instituciones. Por eso consideramos que nuestro libro es un gran aporte para esos temas de internacionalización. Entonces, una de las principales conclusiones es ese fomento de la interculturalidad, no solo a través del COIL, sino de las otras estrategias que ustedes conocen y que les acabo de mencionar. Establecer las alianzas internacionales, pero más que establecerlas es que realmente se trabaje con esos convenios que hay. Las universidades tienen cientos de convenios y a veces nos preguntan quienes nos visitan, los pares académicos, quienes nos evalúan dentro o fuera del país, y bueno, ¿qué se ha hecho con ese convenio que tienen con la Universidad de Tamaulipas? Nada, se firmó y no se ha hecho nada, pues es hora de sacarlo y mirar cómo trabajar. Una de las mejores formas, COI. Ese Mm. trabajo colaborativo e intercultural que también consideramos clave de promocionar, de fomentar, de alimentar. No hay nada más rico y nosotros no estamos solos. Necesitamos de los demás. Nadie está solo en el mundo, nadie trabaja solo en el mundo. Así que ese fomento del trabajo colaborativo y en línea, aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación, también lo promovemos mucho a lo largo del libro. Ustedes luego cuando lo tengan se van a dar cuenta que hicimos una búsqueda muy exhaustiva de literatura en inglés y en español sobre aprendizaje colaborativo y la importancia que tiene, súper importante, para el fortalecimiento de las competencias blandas. No existe un libro mejor, bueno, no un libro, un curso sobre pensamiento crítico, no existe un curso sobre comunicación efectiva, no existe un curso sobre resolución de problemas, pero sí podemos a través de estas estrategias y de manera especial con un COI fomentar esas competencias blandas. Y ya creo que aquí ya finalizamos. Adriana, si va a añadir algo más. No, ya, pues ha sido un gusto presentar el libro porque es, como dijo Marisol, es nuestro bebé. Un año trabajando en él, un año aportando nuevas cosas, nuevas ideas. Un libro que, como les digo, surge de la experiencia, pero también de la investigación y de la curiosidad definitivamente para poder llevar a que lo conozcan, a que las personas que están interesadas en hacer COIL vean cómo se puede hacer de una manera sencilla, agradable, pero sobre todo que le aporte mucho a la educación. Muchas gracias por la Gracias. escucha. Gracias a Adriana y Marisol, súper interesante. Yo tuve una experiencia COIL con la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia, y fue muy, muy enriquecedor e interesante. Y, así que espero ansiosa el libro, lo voy a leer con mucha atención. Estela, ¿te parece ahora tener este espacio para preguntas? Sí, claro. Mira, a propósito que mencionaste a la Universidad Autónoma de Occidente, está conectada justamente la doctora Cristina Peñafort, que es la directora de internacionalización, Ah, bueno, que ha mira. hecho un gran trabajo en COIL en su universidad, así que Sí. posiblemente quiera hacernos algún comentario para romper el hielo. Cristina, no sé si estás por ahí. Hola, sí, ¿Cómo estás? de que no Bienvenida. prende la cámara, pero tengo aquí un contexto diferente. No estoy en mi oficina. Ya Pero te escuchamos, ¿eh? gracias, Estelita. Muy interesante la presentación que nos han hecho. Felicitaciones. Realmente tanto a Marisol como a Adriana, porque realmente es un gran aporte en cuanto a la sistematización de las experiencias y esto hace falta en el mundo. Entonces, seguro que vamos a aprender muchísimo y creo que podría ser, dado que es digital, un libro que será, continuará, aunque tienen que darle un cierre, pero como hay tantas experiencias que ya se han llevado a cabo y no se han registrado, u otras que vengan derivadas justamente de su libro, eh, podría ser muy interesante pues, que el libro siga enriqueciéndose y siga aportando a todos nosotros. Muchas gracias por esta oportunidad de aprendizaje que realmente la aprovecharemos al máximo. Estoy de acuerdo. Por favor, cuéntenos tan pronto salga para poder
aprender y compartir con nuestros colegas en la universidad. Gracias, Cristina. Claro que sí. Ahora que lo menciona, y se nos olvidó decirlo con Adriana, que se ha demorado un poquito en salir, pero es porque también a futuro, próximo espero, lo queremos traducir en diferentes idiomas. Vamos a ver si lo logramos porque nos parecería también súper importante hacerlo. Sobre todo, la idea es que sea en inglés, portugués, bueno, vamos a ver hasta qué idiomas podemos, pero por lo menos en inglés sí está la propuesta de que lo podamos traducir. Muchas gracias. Y María Agustina, la experiencia de la autónoma con ustedes fue bellísima, fue divina. Y eso, Ah, de las cosas que finalmente COIL queda, como ustedes bien lo decían, no solamente en lo académico, en lo cognitivo, sino también en el corazón. Y así sí. nos ha quedado a nosotros esa experiencia con María Agustina. Muchas gracias. Sí, la profesora Ruth, que fue tan amorosa realmente, y los estudiantes que quedaron conectados, como decían al inicio, eh, las expertas, ¿no? Que se van formando vínculos entre los países también. Así que también eso es muy enriquecedor. Una gran experiencia con la universidad, sí. Estoy chequeando si hay alguna otra consulta. Bueno, acá nos dice Blanca que sería bueno hacer una red de COIL en WhatsApp o en un espacio que ella se tenga para compartir ideas, necesidades de alianzas, proyectos. La doctora, agrego, Agustina, la doctora Blanca Orantes es directora de Relaciones Internacionales en la Universidad Tecnológica del Salvador. Perfecto. Sí, Y es gracias. verdad lo que... La verdad es que yo no pude estar en toda la sesión porque tenía otra reunión, pero ingresé a tiempo y estuve viendo las cosas interesantes y eh, les he mandado un ejemplo en el sitio de la red porque yo también pertenezco a una red que es gratuita de programa COIL. Se me ocurre que también entre nosotros podríamos hacer lo mismo, ¿verdad? Con la Universidad Uniminuto tenemos, además de conocernos a través de la red de la RLCU, tenemos un acuerdo bilateral y hemos tenido movilidad virtual. Entonces, creo que los proyectos COIL son tan interesantes y creo que podríamos aprovechar el espacio de la RLCU y tal vez poner en el chat las necesidades de alianza que hay en proyectos COIL para que cuando ya se haga la planificación del semestre, por ejemplo, ahorita se están recibiendo invitaciones para el próximo semestre en diferentes áreas. Entonces ahí ponen el correo el profesor que está interesado y ya se le contacta con el par, ¿verdad? Y ya se ponen de acuerdo. Creo que podría ser un poco más dinámico que por correo, ¿verdad? Entonces, yo creo, pues yo voy a compartirles algunos ejemplos de lo que tengo y a lo mejor podríamos ir trabajando poco a poco, ¿verdad? Para tener esa experiencia, ya que algunas universidades, como bien dijeron, ya tienen alguna experiencia, ¿verdad? Pero esto podría dinamizar la red, sobre todo que no requiere costo, aunque, como saben, los proyectos COIL también, si acaso hay algún fondo, cuando ya termine el proyecto puede haber una visita a una de las universidades, ¿verdad? Nosotros hacemos aquí cerca con la USAC de Guatemala y con dos de Honduras, ¿verdad? Entonces ellos hacen en los proyectos y también viajan porque no requiere mucho costo, ¿verdad? Y aquí en la oficina nosotros ponemos presupuesto para darles un microbús de transporte, ¿verdad? Un microbús que vayan unos 12 estudiantes, 14, 15, y ya van con el profesor a hacer la visita y está teniendo muy buenos resultados por la cercanía, pero lo mejor en una de esas pues puede pagar un viaje a otro país más lejos, ¿verdad? Eso sería lo que tengo que compartirles. Aquí estoy a la orden, ahorita les estoy poniendo aquí para los que no me conocen, mi correo
Y también el correo de David Alas, que es el coordinador de movilidad. Gracias. Muchas gracias, Blanca, muchas gracias. Bueno, ahí voy viendo si hay algún otro mensaje. Creo que no, ¿no, Estela? No, yo ya no encuentro Bueno, más. acá había un chat de Adriana, la doctora Sí. Adriana Castro Camelo, que le estaba invitando a la doctora Blanca Ruth si Ah, tuviera interés en COIL para participar del programa de maestría en educación de Uniminuto. ahí está. Es decir, que ya queda abierta una vía de comunicación También. entre Sí, sí, Adriana muchas y gracias. Blanca. Sí, ahorita estoy tomando ¿Eh? nota. Muy Perfecto. bien. Claro que sí, muy invitados a que trabajemos en este proceso. En el programa hemos ido trabajando ya durante bastante tiempo este proceso y cada vez va mejorando, cada vez va teniendo más frutos y sería interesante poderlos compartir con ustedes. Claro que sí. Excelente. Perfecto. Aquí sí hay una pregunta, Adelante, ¿no? Que yo Agustina. al Sí, sí. final, sí. El doctor Glenn Canto pregunta cómo han resuelto los docentes COI participantes de otros países la diferencia horaria y de clases. Muy interesante. Comenten tu experiencia, por favor. Es verdad. Bueno, si quieres, Marisol, comienzo y ya ahorita cuentas la tuya. Bueno, eso ha sido un proceso. Generalmente cuando hacemos COIL desde los programas nos ponemos de acuerdo una clase en el horario de una universidad y otra clase en el horario de otra universidad. No siempre se puede ser flexibles hacia llevar un mismo horario porque obviamente esto significa también alterar el curso pedagógico y las dinámicas que se tienen en las instituciones. Entonces llegamos, nos ponemos de acuerdo en qué plataforma, porque hay unas universidades que tienen un nivel de exigencia en cuanto a la revisión de las clases que tienen que hacerse y otras que definitivamente se pueden adaptar a cualquier plataforma o a cualquier horario. Hemos visto sobre todo más inconvenientes con Argentina y Chile que nos llevan entre 1 hora y 2 horas, o en México, pero en México ya es más por una cuestión cultural, porque ellos comienzan las clases un poco más tarde. Entonces, decirles que comiencen más temprano también afecta bastante su dinámica cultural. Pero todo esto hace parte precisamente de conocer esos procesos interculturales y la flexibilidad que se pueda tener frente a ellos. Entonces, generalmente lo que hemos resuelto es un día en tu horario, otro día en el de nosotros y vamos haciendo así las clases. No sé, Marisol, dentro de tu experiencia, cómo lo han trabajado. Solo adicionar con lo que pregunta Glenn, y es que también acudimos a grabación, a videoclases, para que de alguna manera los estudiantes se sientan acompañados durante el proceso. Un COI, por lo general, dura entre mínimo 4 semanas, máximo 8. Es como la duración promedio con la que hemos podido trabajar y que logramos pues esos resultados de aprendizaje. Aunque hay algunas variaciones dependiendo de la dinámica de cada programa académico. Incluso hemos hecho de 2 semanas, pero bueno, eso ya son excepciones a la regla, pero también utilizamos eso, hacemos videoclases para que los estudiantes las grabamos muy cortas, ¿no? No son clases de media hora, no, muy cortas, con un tema específico que les puede a ellos también ayudar al desarrollo de las actividades que contempla el COE. Solo eso quería añadir. Sí, tal cual. En mi caso, con la Universidad Autónoma de Occidente, como para compartirlo también, tuvimos, a diferencia de 2 aulas presenciales, nosotros estábamos desde la modalidad virtual y ellos estaban desde la modalidad presencial. Así que eso también fue una Hola. forma diferente de trabajar, ¿no? Porque teníamos que ir buscando esa vinculación entre dos dinámicas de también 2 modalidades diferentes. Así que también fue muy interesante lo que se pudo armar con esa universidad. Eran carreras muy diferentes, materias análogas, ¿no? Pero en 2 carreras, ellos eran ingeniería, bueno, muy interesante fue. Voy a mirar si hay alguna otra consulta, creo que no. A ver, no.
Ahí Tina está. dice, es cierto, María Agustina, fue toda una Ah, experiencia. Sí, yo recuerdo que hubo una muchas gran. sesiones preliminares para Sí, poder aceitar todo el mecanismo, esa fue la parte, y después todo fluyó maravillosamente, pero toda muy bien. interacción inicial fue intensa porque había que conciliar distintos horarios y distintas situaciones, ¿no? Pero fue Tal muy cual. bien, y después todo fluyó Bueno, eso, hermoso. exacto, y es lo que dice Glenn, que tiene que haber flexibilidad y voluntad de los Claro, profesores, porque un claro, poco tiene mucho que ver con el trabajo áulico que cada sí, profesor también va proponiendo, ¿no? Y ponerse de acuerdo en esa dinámica que cada así uno tiene. Así que eso es fundamental, muy, muy bueno. Aquí, bueno, acá Blanca le dice a Adriana escribirle. sí, Y y ya. perfecto. Creo que no hay nada más. Creo que no hay nada más, no. Bueno, no sé si Marisol y Adriana quieren hacer algún comentario final. Solo agradecerles, Estela, Bueno, Justina, muchas gracias de verdad por habernos siempre es permitido un gusto compartir. escucharlas, al contrario, Igualmente. contar con ustedes y con un Gracias. minuto. Siempre es Esperamos el libro. Claro que sí. No, las que estamos más estamos ansiosos. esperando dos somos Adriana y yo, pero Sí. por supuesto. Sí. Ya tomé Van a incluso tener, nota de quienes pusieron el correo para enviárselos, que sea Claro que sí. primicia. Sí, claro, claro que sí. sí. Bueno, perfecto. Bueno, finalmente entonces vamos a cerrar. No sé, Agustina, si querés hacer algún otro comentario. No, les estaba por escribir mi mail también por las dudas, porque Perfecto, yo les iba a agregalo, escribir por ponelo. privado, pero ahí está, le No, escribo no, aquí por no, las ponelo, dudas. agregalo en Se el va ahí. chat. Bueno, nosotros les agradecemos en nombre de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria a las conferencistas Marisol y Adriana que hoy nos hayan acompañado para la divulgación de este trabajo titulado COIL Paso a Paso con buenas prácticas que contribuyen a enriquecer y multiplicar saberes y perspectivas, retroalimentando aprendizajes colaborativos. También le agradezco a Agustina por su moderación en esta mesa y a la audiencia les comparto que la grabación de este webinar va a estar subida próximamente al canal de YouTube de la red. En el chat le había puesto justamente la dirección para que la tuvieran en cuenta, así que les agradecemos su tiempo y su interés. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y hasta un próximo encuentro. Buenas tardes.